Aleluya, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Después de haber hecho una pausa, volvemos otra vez a anunciar las buenas nuevas. Aquí el hermano pastor William Rivera de la iglesia La Peña de Orea, y yo, un servidor de ustedes, Jorge Moisés Sanquinés. Vamos a tener el privilegio hoy en día de hablar de un tema bien importante. Todos los temas son importantes, pero hay mucha gente a veces que piensa que es un supremo privilegio venir delante de la presencia de Dios. En cierto modo sí es cierto, pero Él no hace excepción de personas. Vuelvo a repetir, Él nunca hizo excepción de personas. Vamos a leer un texto ahorita en este momento. Voy a empezar con el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, versículo 17. Le habla Dios a Moisés y le instruye y le dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios jamás puede ser chantajeado emocionalmente. Muchas veces nosotros, los seres humanos, dentro de la familia, chantajeamos emocionalmente a nuestros familiares para lograr nuestro propósito. Pero Dios no es así. Él es perfecto, perfecto en todas sus decisiones, en todos sus caminos y en todas sus obras. Es por eso que nos vamos a atrever hoy en día a hablar de las maravillas que Él es, que engrandecer su nombre, engrandecer las maravillas que Él hace y sobre todo anunciar que Él jamás hace acepción de personas. Ante los ojos de Dios somos su creación, hechos a su imagen y semejanza. Pero hay un paso urgente, decisivo, que el ser humano tiene que tomar: reconocer la persona divina de su Hijo Jesús el Cristo. Dejo a mi hermano pastor a que continúe con la enseñanza. Gloria a Dios. Nuevamente le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar por estos medios. Y como decía mi hermano, el tema que dice la palabra de Dios que Dios no dará por inocente al culpable. Oh, aleluya. Y por culpable al inocente. Aleluya. O sea que delante de Dios nadie, absolutamente nadie, se va a escapar. Amén. Respecto de que Dios va a justificar a muchos y otros van a recibir condenación. No porque Amén. Dios sea malo, no porque Dios sea injusto, sino porque eso fue lo que el hombre decidió con su voluntad y con el libre albedrío, ¿verdad? Porque como Dios respeta la decisión del hombre, Amén. y por eso el tema Amén. que estamos desarrollando hoy, que Dios no hace acepción de personas, y vamos a verlo también, un texto bíblico aquí en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34 a la 35, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Gloria a Dios. Aquí en este texto miramos por primera vez que el cristianismo entró a los gentiles, porque aquí Pedro tuvo que tener una experiencia que Dios le dio, ¿verdad? Que el Señor le dio a Pedro y le dijo: no llames inmundo a lo que yo ya he santificado. Y en este caso vemos que parece que se encontraba, ¿verdad? En la casa de Cornelio.
era un hombre piadoso, era un hombre justo. Y entonces ahí es donde, porque en ese tiempo, ¿verdad? Los judíos tenían a las demás naciones como lo peor, pero Así es. Dios no es así. Amén. Dios no es así. Entonces, el tema que estamos desarrollando es que en Dios no hay favoritismo, Amén. en Dios no hay privilegiados, Así es. en Dios no hay alguien que este sí me cae bien y este me cae mal, porque Dios no actúa como el hombre. Y vamos a tocar ese tema de vital importancia porque Amén. ciertamente esto ocurre en medio donde hay seres humanos, donde tal vez en ciertas congregaciones lo ha habido y lo seguirá habiendo, de que hay preferencias, Así hay es. favoritismos y lo Así vamos es. a ver a través de la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? A veces hay favoritismo y se cometen injusticias, se comete pecado Así es. cuando el hombre hace esto, pero Dios no hace esto jamás. Por eso el tema es que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas por su lenguaje, por su nación, por su color, de ninguna manera. Entonces Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso, que Él va a recompensar a cada uno conforme sus obras. Dios va a recompensar a cada uno conforme sus obras. Entonces, eso es lo maravilloso de Dios, ¿verdad? Que nadie, absolutamente nadie, pueda decir, ¿verdad? Dios fue injusto conmigo. Porque a veces hay personas que dicen eso porque no conocen la palabra, porque no tienen el temor de Dios, porque muchas veces están tan llenos de problemas y situaciones difíciles en su vida que muchas veces quieren buscar un culpable y he escuchado eso que a veces dicen Dios, ¿por qué Dios es tan injusto? Solamente con decir eso estamos ofendiendo y estamos pecando, porque la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios es justo, Dios es fiel y verdadero. Entonces vamos a ver varios puntos importantes aquí de que el Dios, el versículo que leo mi hermano dice, Él es Dios de dioses, Señor de señores. Ahí está el verso. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está sobre todo. Amén. Sobre todo poder y autoridad. Amén. Él está sobre todo. Y Él va a recompensar a cada quien. Entonces es importante, ¿verdad? Que cuando Dios, eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que cuando Dios, el Padre, mandó a su Hijo, ¿verdad? Para toda la humanidad, para todo ser humano. Él lo mandó a dar su vida, no especialmente por alguien en especial, sino por todos. Amén. Entonces, Él no hace excepción de nadie. Aquel que reconoce su condición, reconoce que, ¿verdad? Es pecador, reconoce que ha pecado, que está alejado de Dios, que está perdido y reconoce su condición, Dios está con los brazos abiertos esperándolo a través de Jesucristo. Entonces voy a dejar a mi hermano para que siga introduciendo este tema que estamos desarrollando. Gracias, hermano. Cuánta verdad hay en todo esto. Gloria a Dios. Que Él no hace acepción de personas, ¿no? Es una maravilla saber de que nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer para que Dios se complazca en nosotros. Solamente aceptar su gracia, su voluntad, su amor y todo lo divino que existe en Él. Ahora, entendemos por medio de la palabra lo que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Él no pone condiciones. Puede ser el más vil pecador, puede ser el criminal más grande del mundo, pero te puede llegar un tiempo de arrepentimiento. Y tiene que haber un arrepentimiento genuino, verídico, veraz, sincero delante de Dios. Él no hace excepción de personas. Él jamás ha hecho excepción de personas y nunca lo va a hacer. Entonces, cuando la palabra nos dice
incluso en el libro de Efesios, capítulo 5 al el capítulo 6, 9, dice, incluso habla a los amos, a los jefes, a los patrones que son creyentes. Dice que nos traten con respeto, con cariño, porque para Dios no hay acepción de personas. Entonces, tenemos que representar ese amor, ese cuidado que Dios tiene con nosotros. Tenemos que representar afuera que Dios es verídico, porque muchas veces la única Biblia que van a abrir o que van a ver eres tú, hermano o hermana, que conoces las cosas de Dios. Tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, él va a oírte hablar y tal vez antes de que pase al otro lado sea la única palabra que salió de tu boca. Entonces tenemos que tener un sumo cuidado de cómo representamos a Dios, porque Él no hace excepción de personas. Él jamás lo hizo, jamás lo va a hacer. Por eso cuando nos podemos hablar de la gracia, de la divinidad de Dios, de la misericordia de Dios, es porque nosotros hemos experimentado igual que ustedes en el otro lado. Él no hizo excepción de personas cuando se introdujo a mi vida. Él lo único que hizo es enseñarme el pecado, en lo cual me estaba destinando al fuego eterno. Porque como dijo el hermano, no dará por inocente al culpable. Ni las obras que hagamos va a ayudarnos en aquel día. No. Dice que las obras de nosotros son como trapos de inmundicia delante de Él. Cuidémonos de no rechazar su gracia, su misericordia, que todavía está vigente hasta el día de hoy. Amén. Entonces vemos que cuando Pedro, en este versículo que leímos, entendió esto, se derrumbó la barrera que había entre judíos y gentiles. Aleluya, sí. Pedro entendió el carácter de Dios, que no hace excepción de nadie. A veces nosotros los seres humanos ponemos barreras. A veces nosotros los seres humanos pensamos que solamente para un grupo en especial vino el Señor, o que solo nosotros nos ama. Él vino por todos. Él quiere que todos, dice la Biblia, todos los hombres sean salvos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces Pedro, en esta experiencia que tuvo, entendió el carácter de Dios, que Dios no favorece ni ha favorecido a una persona o grupos especiales, ¿verdad? Porque así se creían los judíos, que ellos eran los únicos, que ellos, nomás ellos y nadie más. Pero la Biblia dice en Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y a los que le han recibido les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Entonces a veces el ser humano es el que hace esto. En este aspecto podemos entrar cuando alguien, hablando de los seres humanos, que muchas veces hacemos acepción de una persona, porque ¿verdad? Vamos a entrar poco a poco a eso, pero a veces hacemos diferencia porque nosotros tenemos el ministerio mejor, ¿verdad? Que nosotros tenemos toda la verdad, solo nosotros tenemos la sana doctrina, solo nosotros tenemos revelación, los demás están atrasados, los demás no, ni siquiera han recibido esto. Aleluya. ¿Por qué hacer esto? Esto ha ocurrido por mucho tiempo en ministerios. Sí, y esto es, esto que pasa cuando alguien, un ministerio está haciendo esto, ¿verdad? Y levanta tanto el ministerio, fue de ministerio tal, y dice, pues es que nosotros tenemos esto. Entonces caemos en lo que dice Gálatas. Dice que evidentes son las obras de la carne, y en una de ellas está el sectarismo. Así es. Entonces el hombre cae en eso y empieza a ser, ¿verdad? Que tal vez son los mejores. No, hay otros mejores todavía, ¿verdad? Pongo el ejemplo que el Señor, Elías le dijo, Señor, solo yo he quedado. Aleluya. Amén. ¿Y qué fue la voz divina que dijo? Tengo 7,000 más que no han doblado rodilla delante de Baal.
Entonces muchas veces nosotros los seres humanos a veces hacemos acepción, ¿verdad? Entonces en este caso Pedro estaba en esa condición, tuvo que el Señor revelarle, darle esa visión y que llegó a este hermano, pienso que fue allí a la casa de Cornelio. Entonces ahora ellos entendieron que en Dios no hay acepción de nadie. Entonces, así como me ama a mí, ama a aquel que está perdido. Así es. Entonces, Dios es justo. Entonces, vemos aquí que cuando el ser humano cae en favoritismos, está cometiendo pecados tremendos, porque entonces está cometiendo injusticia, está permitiendo cohecho. Y quiero leerte este versículo que es de la palabra de Dios, dice Segunda de Crónicas, hablando de Dios, que en Dios no hay acepción de nadie. Segunda de Crónicas 19:7 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Aleluya. O sea, Aleluya. en Dios absolutamente no hay acepción de nadie. He escuchado en algún tiempo atrás que alguien decía: hermano, es que yo soy la favorita de Dios. ¿Cómo así? O sea, ¿favorito de Dios? No, Dios no tiene favoritos. Su amor es, hermano, parejo para todos. Entonces, al que Dios va a recompensar, lo va a hacer con justicia. Al que le va a dar, hermano, conforme a sus obras, se lo merece. Porque Dios no hace acepción de nadie. Entonces, dice también otra escritura. Aleluya. Dice también otra escritura, Job capítulo 34, 19, dice: cuanto menos aquel que no hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Entonces, Dios no hace excepción del pobre ni del rico. Pero, ¿por qué muchas veces en ministerios, en lugares, qué sé yo, hacen diferencia de esto? Al que, digamos, al que tiene los medios o que es una persona pudiente, le dan los privilegios, no les dicen nada. Si cometió un pecado de adulterio, si hizo ofendió a Dios. Entonces, y muchas veces no le dicen nada porque el hombre tiene su favoritismo, le consiente. En Dios no se puede, Dios no consiente a nadie. Pero el hombre sí consiente. A veces le consiente su pecado a alguien. Le dice, pero mira, lo consiente a tal punto que después, eso es una bomba de tiempo, porque después va a ser peor el daño. Entonces, Dios no tiene nadie consentidos, absolutamente. El hombre sí. El hombre a veces hace acepción de personas. Dice, este sí me cae bien, este sí y este no. Pueda porque es su amigo, porque tiene una amistad, porque qué sé yo, aún por el dinero, ¿verdad? Este sí aporta más, aquel no tiene ni siquiera para aportar nada. Entonces se ha cometido eso y vamos a leer el verso más adelante, mi hermano Jorge. Amén, hermano. Sí, desgraciadamente eso pasa en los ministerios. Hoy en día los siervos de Dios tienen sus preferidos, tienen sus escogidos, tal vez porque aportan más que otra persona, y sin embargo hay veces que dentro de las congregaciones hay gente humilde, hay gente que verdaderamente sirve al Señor de corazón, sin ningún interés, pero sin embargo hay pastores pues que a veces siempre andan buscando a compañeros, a preferidos, y en cambio Dios, que podía hacer Él lo que a Él le place, no hace eso. Él jamás hace acepción de personas. Él nos mira a todos con igual. El diablo es el único que inspira esas obras. Por eso el resultado es de toda clase de sectarismos que existen dentro de las congregaciones, dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es que a veces sientan a gentes de otro nivel cultural en un lado y de otro nivel, de otra etnicidad en otro lado. Eso es abominación delante de Dios, porque Dios jamás hizo acepción de personas. Entonces nosotros como creyentes tenemos que representar
ya sea dentro de una congregación o fuera de una congregación. No tenemos que aparentar nada, absolutamente nada, porque con nuestro testimonio de andar en integridad de corazón, de andar en santidad, santidad es apartarse del mal. Eso es lo que significa santidad. No es que te metas a un monasterio o que te encierres en tu recámara y no salgas ahí porque no quieres pecar. No, no, no. Santidad quiere decir apartarse del mal, de la iniquidad, de lo cual Dios aborrece. Nosotros los seres humanos tenemos la oportunidad de venir delante de Él y pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, que la palabra iniquidad está por encima del pecado. La palabra iniquidad la cometió primero un arcángel que hoy en día tiene su destino ya hecho en el lago de fuego. En cambio, el ser humano tiene la oportunidad de venir y arrepentirse delante de Dios. Dios no hace excepción de personas. El más grande criminal en el último momento de su vida, si tiene el corazón convictado del daño que hizo y tiene el corazón compungido de la maldad que hizo, Dios lo va a aceptar. Amén. Increíble, pero Dios lo va a aceptar. Porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y Él es el único que puede salvar y puede perder. Él es el único que puede perdonar. ¿Quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? ¿Quiénes somos nosotros para separarnos de otro grupo de creyentes? Puede que haya división en algunas cosas que no creamos, pero que mientras no sea quitarle la deidad al Señor de señores y al Dios de dioses, que es Jesucristo, que es bendito por siempre, a Él. Pero hay diferencia de cosas a veces, pero por eso no debemos hacer excepción de personas. Hay pastores que tienen sus preferidos, como dijo el hermano. Hay pastores que solamente se allegan a la gente que aporta más, pero aporta más monetariamente. Pero hay gente que está sentada en esa congregación que podría aportar con dones espirituales, con sabiduría, inteligencia, con el don de lenguas, de profecía, pero no, son marginados completamente. Y no debe pasar eso. Tenemos que representar nosotros como Dios quiere que representemos a su Hijo. Dice que ya estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, sobre todo principado, poder, autoridad y señorío. Que Dios nos abra el entendimiento para poder entender eso. Para que el mundo hace excepción de personas. El mundo ha dividido el mundo para cada uno de ellos. En las naciones que vivimos, a veces si eres de tez oscura, eres marginado. Si eres de tez más blanca, tienes tu grupo especial. Aún dentro de las prisiones, aquí en Estados Unidos, hacen excepción de personas, tienen sus grupos. Mira, hasta dónde llega la maldad del diablo en el ser humano. Al extremo de que en un lugar donde debería haber un remordimiento o un arrepentimiento genuino de las cosas que lo llevaron a uno a esa situación de hacer un cambio en su vida, no, empiezan a marginar grupos. No descartemos la posibilidad de que el diablo a veces está introducido en algunas congregaciones que hacen acepción de personas, hermano, por favor. Rechazado, no te sientas que no vales nada. Para Dios vales mucho, tal y como eres, tal y como estás, así el Señor te recibe. No necesitas cambiar nada de tu vida, no necesitas tú dejar cosas para entregarle tu vida al Señor. Deja que Él haga ese cambio en tu vida. Deja que Él sea el que te transforme y te cambie.
porque muchos a veces dicen, no soy digno del perdón de Dios, no soy digno, ¿verdad? Que Él acercarme a Dios, pero déjame decirte que en Dios no hay acepción, Dios no te, no te rechaza, así como tú estás, así el Señor te recibe. Y ejemplo de esto es que vemos en la Biblia, pues, personajes que pidieron, ¿verdad? Tal vez ya se cansaron de estar en casa y se fueron. Pero más sin embargo, el hijo pródigo regresó, ¿verdad? Regresó y eso es el carácter del padre, que lo esperaba con brazos abiertos, no le echó Aleluya. nada en cara, es al Aleluya. contrario, hizo una fiesta, lo recibió con brazos abiertos. Entonces es el carácter de Dios. A veces nosotros no entendemos a cabalidad el carácter de Dios, de Así es. amoroso tan grande, que a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia, siempre Dios está ahí con los brazos abiertos para auxiliarnos. Entonces, por eso es importante entender que Dios no hace diferencia de nadie, porque el sinónimo de acepción es Así es, hermano. hacer diferencia de uno y el otro, Así o es. distinguir a uno mejor que el otro, de ninguna manera. El hombre sí lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y quiero darte una de muchas de la definición de lo que es la palabra acepción. Dice una definición, dice que es la acepción, dice que es decisión injusta tomada por quien tiene autoridad. Aleluya. Es una decisión injusta tomada por quien tiene autoridad. Y en este caso estamos hablando, ¿verdad? De Dios, que es la autoridad máxima, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que Dios es justo. Dios es justo, Dios es fiel. Entonces, Él como la máxima autoridad, Él no toma decisiones injustas. Jamás, jamás. Dios toma decisiones injustas, aunque al hombre le parezcan injustas, pero Dios no toma decisiones injustas. Ahora el hombre Amén. sí, el hombre al que está en autoridad en este caso toman decisiones injustas, ¿verdad? Por eso es de que muchas veces hay personas que se entristecen, se decepcionan y toman ¿verdad? La decisión de no seguir perseverando porque les hicieron injusticia. ¿Por qué? Porque la persona que estaba en autoridad favoreció al que era culpable y al que no tenía ninguna culpa, ¿verdad? Lo hizo a un lado. Entonces dice aquí que la causa de la injusticia radica en que la causa de la injusticia radica en que es adoptada en función de criterios favorables o desfavorables hacia una determinada persona por razones subjetivas o interesadas. Aleluya. Ahí está, mira, cuando alguien hace acepción de alguien, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Y vamos a leer ahí, ¿verdad? Y tal vez va a aparecer aquí el verso que dice Santiago. Santiago dice, ¿por qué cuando entra alguien, ¿verdad? En su sinagoga o en su congregación, entra con anillos de oro, Amén. con ropa lujosa, lo sientan en los primeros lugares Aleluya. y al pobre lo ponen allá atrás? ¿Por qué usted hace acepción de personas? ¿No están cometiendo pecado con esto? Eso está pasando y pasa. Amén. Sí. Y pasa todo esto, entonces hay pecado ahí, se comete injusticia y entonces ahí es donde nos damos cuenta que se detiene prácticamente el fluir de Dios, donde Así hay es. esa injusticia, ese favoritismo, hablando congregacionalmente, Amén. hablando también a nivel en el mundo, hablando a veces a nivel en el trabajo. ¿Cuánta injusticia hay en todas partes del mundo? Así es, hermano. Hay injusticias por todos lados. Así es. Y entonces hay gente que necesita que le hagan justicia. Hay personas o hay naciones o hay pueblos que necesitan que le hagan justicia, pero no llega, no hay, porque prevalece la injusticia, la mentira. Entonces, pero cuando vemos a Dios, que a Dios no se le escapa absolutamente nada.
Por eso es de que ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios es que en Él no hay quien pueda decir, ¿verdad? Soy el favorito, soy el consentido del Señor. Jamás. Porque Dios, ¿verdad? No acepta eso. Dios nos ama por igual. Ahora, si alguien se acerca más a Dios, si alguien busca más de Dios, si alguien se humilla más, si alguien reconoce su condición, claro, va a estar muy cerca de Dios. Pero no quiere decir de que es el consentido de Dios. Mi hermano Jorge. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. En la prisión en que estuvo Pablo, en una de las muchas prisiones, se encontró con un hombre llamado Onésimo. Lo evangelizó y daba la casualidad que él era esclavo de un creyente llamado Filemón. Y en la prisión se convierte al evangelio este hombre, y cuando le toca la libertad le manda con una carta y le dice: mira, recíbelo como si fuera pariente tuyo, ya no como un esclavo. Onésimo tal vez era un ladrón que hizo trampas, etcétera, pero Filemón no hizo excepción de personas con la demás gente que tenía él ahí. Parece que este hombre Filemón era una persona que tenía bastante dinero, propiedades, etcétera, bastantes sirvientes, que en ese tiempo se decía esclavos. Entonces le da la recomendación Pablo y le dice: recíbelo como, ya no como si fuera un esclavo, sino como si fuera parte de tu familia. Entonces tenemos que llevarnos ese ejemplo nosotros y no hacer acepción de personas de ningún modo. La desgracia más grande de nosotros como padres de familia es que a veces hacemos acepción de personas dentro de la familia. Tenemos hijos preferidos. Sí es. Y eso delante de Dios es una abominación. Es abominación porque estás lastimando el alma de uno de tus hijos o de tus hijas. Tenemos que tener sabiduría. Tenemos que amar a todos por igual. Hay a veces resultados de hacer acepción de personas en el hogar, que los niños, las niñas emprenden otro camino a veces. ¿Por qué? Porque ellos han sentido que había preferencia sobre unos, sobre los otros, y había excepción ahí en el hogar. Eso que jamás ocurre en tu hogar, amigo o amiga que nos estás escuchando. Porque esa es una abominación delante de Dios, porque lo que estás haciendo va a causar que esa niña o ese niño resulten en rebeldía en los años posteriores de la vida de él o de ella. Es triste ver cómo hay hogares divididos por ese aspecto de hacer excepción de personas, y no debe ser así. Dios nos está llamando a la unidad en estos últimos tiempos. Nos está llamando a que hagamos hincapié en lo que estamos pasando. Dios está empezando a limpiar. Oiga bien lo que le voy a decir. Yo sé que mi hermano va a estar de acuerdo con él. Dios está empezando a limpiar, a purgar congregaciones donde el ego del hombre está prevaleciendo. Está empezando a limpiar, está empezando a sacar todo lo falso. Está empezando a destapar la olla de inmundicia de cada uno de nosotros. La hipocresía, el hacer acepción de personas. Está empezando a mostrar. Bien dice en el libro de Pedro que el juicio del Señor va a empezar por su casa. Y estamos viendo ya ese asunto. Estamos viendo ya que pastores están siendo descubiertos de sus actitudes carnales que tenían, de las actitudes que tenían en el pasado y las tenían bien ocultas. No, es tiempo de que empecemos a ver el carácter de Dios.
que Dios no hace acepción de personas, nunca lo hizo ni nunca lo va a hacer. Él es santo, Él es perfecto y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por favor, mi Gloria a hermano William. Dios. Y es importante, ¿verdad? Que lo que mi hermano menciona, ¿verdad? Del consentimiento, ¿verdad? Que tanto daño ha hecho, ¿verdad? En el pasado, familias, a veces ha creado mucho resentimiento, Así amigo que es. nos escuchas, ¿verdad? Resentimiento en las familias, porque el padre prefería más a los varones que a las niñas, Aleluya. o viceversa, el padre que prefería más a su hija Sí, Señor. y no le evitaba nada de su mala conducta porque era su consentida, o viceversa, era su consentido. Y lo que está pasando aquí es que se está formando un gran daño en la vida de esa persona porque va, cuando desarrolle su vida, cuando ya forme, qué sé yo, un hogar, eso lo lleva en él, entonces, o en ella. Entonces, porque es el ejemplo de, ¿verdad? De una familia, porque esto, ¿verdad? Ocurre, ¿verdad? En muchísimas familias y a la fecha hay muchos con resentimiento. ¿Por qué a mí sí me evitaron esto, esto y esto y a él o a ella no? ¿Por qué a mí me, digamos, me corrigieron o me dieron más que a mis otros hermanos? Porque había injusticia. Entonces, volviendo a lo que es de parte de Dios, ¿verdad? La Biblia dice en primera de Pedro 1:17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, aquí dice que el Señor, ¿verdad? Va a juzgar la obra de cada uno, porque nadie, ¿verdad? Perdón, Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? ¿Alguien se va a poder justificar delante de Dios? Jamás, ¿verdad? Nadie. Nadie nos podemos justificar delante de Dios. Entonces, el que nos justifica es Dios. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos el conocimiento, ahora sabemos nosotros que debemos de practicar justicia, que debemos de estar en pro de la justicia y la verdad, que cuando hay que arreglar un asunto, hay un problema, hay un pleito, qué sé yo, hay que ser justos y hay que ser cabales. A veces la balanza se inclina, ¿verdad? Para otra persona porque es mi amistad o qué sé yo. Entonces esto pasa a nivel congregaciones y a nivel afuera donde las personas se está arreglando un asunto y entonces vemos al pasar el tiempo vemos el resultado de esta injusticia. Yo he visto, por ejemplo, ejemplos, ¿verdad? He visto a este tiempo cómo es que años atrás consentían, no le diga nada porque, ¿verdad? Son los hijos de fulano de tal. No les diga nada ni les evite porque el papá o la mamá se molestan, se incomodan. Pero ¿por qué a los demás hijos de otros padres sí les desevitaban esto y a ellos no? Porque no, ellos no. Y cuando pasan los años nos damos cuenta que estos niños o niñas que fueron consentidos son la tristeza y la vergüenza para los padres. Porque eso ha pasado y eso sigue pasando ¿verdad? En todo lugar. Entonces aquí dice que hablando de Dios, que Él no está consintiendo a nadie. Si tu obra has hecho, lo que hemos hecho, sea bien o sea mal, vamos a dar cuenta delante de Dios. Entonces es bien importante lo que habla este tema, ¿verdad? Que no hay acepción de personas en Dios. Que alguien pueda decir, Señor, ¿verdad? No hay acepción de personas. Alguien puede decir, Señor, yo nunca tuve vicios. Señor, yo nunca ofendí a nadie. Señor, yo nunca anduve robando, anduve haciendo esto. Entonces, pero tal vez el otro pueda que haya sido, ¿verdad? De lo peor. Pudo haber sido un drogadicto, un borracho, qué sé yo. Entonces, no porque la otra persona no practicó esos vicios, quiere decir que va a ser acepto delante de Dios, de ninguna manera. Entonces, solamente
si se haya arrepentido de todo corazón y le haya entregado su vida al Señor, porque Dios, ¿verdad? Dios no hace excepción de nadie. Aquel que se justifica por sus propias obras, a sí mismo se está condenando, porque está rechazando a aquel que lo puede ayudar, lo quiere justificar de su pecado, porque así dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos, ¿verdad? No hay nadie que no pueda decir que es pecador, todos. Entonces, por eso es de que cuando nosotros vemos en la palabra de Dios el carácter de este Dios maravilloso que se leyó al principio, ¿verdad? Dios de dioses, Señor de señores, vemos el carácter de Él que es tan bueno, tan misericordioso el Señor, pero Él también tiene un carácter en el cual no consiente nada, absolutamente nada. Dios no consiente, Señor, pero yo hice esto, Señor, yo hice esto, Señor, yo hice el otro. Dice la Biblia, muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre yo profeticé, Señor, en tu nombre yo hice milagros, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. El Señor les va a decir, no os conozco, hacedores de iniquidad. Pero dejó de hacer lo otro, que era hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, cuando nos apegamos a su palabra, cuando nosotros no estamos, ¿verdad?, analizando lo que dice Dios, sino es de obedecer. Entonces, ahí nos damos cuenta que estamos nosotros, aunque no nos guste, no nos parezca, estamos haciendo lo que Dios dice. Entonces, Dios, ¿verdad? Dios desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es justo, fiel y verdadero. Cada quien va a recibir su recompensa, va a recibir lo que merece, lo que merece. ¿Verdad? Vemos el ejemplo, ¿verdad? Si hablamos angelicalmente, ¿verdad? Vemos que Luzbel era Luz Bella, fue creado. Amén. Y tenía un rango muy alto, ¿verdad? En la eternidad, pero un día entró la iniquidad y la maldad en su corazón y quiso ser mayor que Dios y fue, hermano, destronado y se trajo, dice la Biblia, la tercera parte de los ángeles. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Verdad? Ellos ya se les hizo juicio, ya están condenados. ¿Por qué? Por el nivel que estaban. Entonces, podría decir, ¿verdad? Podría decir Dios, ¿verdad? Si Dios hiciera excepción, decir, no, pues lo voy a perdonar. En este caso, estamos hablando de un nivel angelical que es mucho mayor que el del humano. El humano tiene la oportunidad, el ser humano tiene la oportunidad que Dios nos da de volvernos a Él, ¿verdad? No pienses y no tengas en tu mente y en tu corazón que probablemente tu pecado es muy grande, que no hay perdón, no estés, ¿verdad?, con esa acusación, con esa condenación. Amén. Recuerda que el Señor perdona todos nuestros pecados, pero importante es que Él no permite el cohecho. O sea, Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento, que Él, no importa tu nacionalidad, ¿verdad?, tu posición económica, no importa nada de eso. A Dios lo que le interesa es tu alma, tu vida. Entonces, Dios, no hay distinción de nadie. Tanto ama al que está ya perdido, tanto ama al que hoy está en su camino. Dios, su amor es firme, su amor es, hermano, permanece para siempre. No cambia el Señor, no cambia. Por eso es importante, ¿verdad? Tú que escuchas esta palabra, este mensaje, no te creas más que los demás, ¿verdad? No piensas que eres más que los demás por el color que tienes, por la posición económica, Amén. o por el lenguaje que tienes, o por Amén. las posiciones que tienen, porque hay gente que tiene buenas posiciones y cree y piensa que es mejor que los demás. Está muy equivocado, completamente.
¿verdad? Porque si la otra persona no puede tener las posiciones que tú tienes, Amén. vale lo mismo delante de Dios. Así es, hermano. Delante del hombre podrás tal vez, ¿verdad?, valer mucho porque en el mundo hay tanta hipocresía, pero en Dios no hay cohecho, no hay distinción de nadie. En Él no hay acepción de personas. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Me viene al corazón ahorita lo que le pasó a Esaú, hermano. Dios rechaza al que los rechaza y al que rechaza sus mandamientos. Amén. Porque Esaú le cambió la historia. Porque se debería decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Y él rechazó la grandeza de Dios. Rechazó la heredad que Dios le había dado a él. Él lo tomó por si nada. Dios lo rechazó. Anduvo durante tiempo como vagabundo también. Los rechazó. Y la única forma que Dios te va a rechazar a ti también si tú rechazas el don de la gracia. Amén. Del Señor Jesús. Ese don gratuito de que Dios te perdona todas las barbaridades que hemos hecho. Que Dios no las toma en cuenta porque dice la Biblia en el libro de Colosenses que todo documento que nos era contrario agarró Jesús y lo clavó en la cruz del Calvario y despojó a todos los principados y potestades, ángeles caídos y etcétera, etcétera. Los avergonzó públicamente mostrando el documento de redención con su sangre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? Es lo mismo que le pasó al ladrón que estaba a la derecha y a la izquierda cuando el Señor fue crucificado. Los dos eran culpables porque fueron castigados con la pena de muerte. Pero uno se arrepintió y el otro lo burló. Y hoy en día hay mucha gente, porque tienen un nivel intelectual tremendo, se burlan del evangelio. Y sin embargo, en el día que cierren los ojos, van a despertar a la realidad que ese evangelio que lo oyeron, los va a juzgar a ellos. Hacen excepción de personas porque ellos se creen que tienen un nivel intelectual más arriba de todo ser humano. Eso se llama política y desgraciadamente esa política religiosa se ha metido en algunas congregaciones donde hacen excepción de personas, donde llaman y le dan una posición al que más tiene dinero, al que más tiene una posición social. Me causó a mí indignación de ver que un grupo de cristianos trataban de evangelizar al famoso billonario, al más billonario del mundo entero, a este Elon Musk. Y le dicen, ¿crees en Jesucristo? Bueno, sí, parece que sí fue un buen hombre, dice. ¿Y tú crees en las escrituras? Le preguntaron. Sí, he leído algunas, dice, y sí, parecen buenas, dice, parecen buenas, dice. Y si él vino a salvar el mundo, yo no me voy a interferir a él en sus planes. ¿Se imagina, hermano, decir eso delante de Dios? Como menospreciar a Dios, creerse más arriba que Dios, creerse que Él con la tecnología que tiene puede interferir con el trabajo redentivo del Señor Jesús. De ninguna manera. Es una blasfemia eso. Y ahí andaban los otros cristianos tratando de convertirlo a Él. Hay veces que tenemos que usar la sabiduría del Señor para no, hablábamos hace rato con mi hermano, una conversación amena que teníamos. Hay veces que nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. ¿Y qué pasa? Que con la gente que queremos ser más misericordiosos se vuelven nuestros enemigos a la larga y a la ancha. Entonces tenemos también que tener sabiduría. Eso no es hacer acepción de personas, sino es tener sabiduría. Porque eso nos puede afectar también a nosotros en lo futuro. Tenemos que saber discernir y ver qué. Claro que podemos hacer a veces en las congregaciones entra gente que a veces solamente viene a observar.
Solamente quiere venir a dar sus ideas. Sus ideas. No quieren venir a dar palabras, solo sus ideas. Y eso no se debe aceptar. Aquí si esta es la casa de oración, esta es una casa de Dios que se debe respetar. No es que queramos hacer excepción de personas, no. Cuando entre alguien aquí en una congregación, que entre con un espíritu de humildad y de reverencia a Dios y a la persona que está a cargo de esa congregación. No le estamos pidiendo reverencia, sino respeto, respeto. Porque eso es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, que tengamos respeto los unos a los otros. Eso no es hacer acepción de persona, es tener respeto. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. En Dios, la apariencia del hombre no vale nada. Así Porque es. muchas veces el hombre aparenta o aparentamos, ¿verdad? Aparentamos algo que muchas veces no tenemos. Amén. Aparentamos que tenemos dinero, aparentamos que probablemente provenimos de una familia de muy alta sociedad, Así es. aparentamos muchas veces una religiosidad, aparentamos muchas veces una santidad falsa, pero delante de Dios esas apariencias no valen absolutamente. Y vamos a la palabra de Dios, Amén. ¿verdad? El profeta de Dios, Samuel, Dios le dio la orden, le dijo, ve a ungir al próximo rey de Israel y vas a ir a la casa Amén. de Isaí, y ahí está el que yo voy a poner como rey. Estoy parafraseando. Entonces el profeta Samuel fue pues, un hombre de Dios, pero como hombre se equivocó, porque salió el primer hijo de Isaí, y no es este, salió el otro, tampoco es este, miraba las apariencias, salían los hijos de él y eran hombres bien dotados, altos, bien presentables. Aquí está el próximo, y el Señor le dijo, Samuel, tú miras como miran los hombres, Así es. pero yo miro lo profundo del corazón, porque el que iba a ungir el Señor como rey no estaba ni en la casa, estaba ya olvidado y menospreciado. Y entonces el Señor dijo, el profeta dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que venga Él y lo vamos a ungir. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que las apariencias delante de Dios no, absolutamente no valen para nada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces delante del hombre sí, delante del hombre sí tiene peso esto. Y por eso es que están, ¿verdad? Absolutamente estamos nosotros en cero en la política. Pero por eso es que muchas veces están nuestros pueblos, nuestras naciones como están. Así es, Por hermano. tanta injusticia, porque Así favorecen al rico y hunden más al pobre. Y te quiero leer algo aquí que está marcado en la ley romana. Dice que bajo la ley romana, se pesaba el estatus social de un acusado juntamente con la evidencia. Cualquier juez, dice en este caso en romano, mostraba favoritismo, ¿verdad?, contra el acusado, porque había una amistad privada y se dejaba sobornar, no importara el rango, la afiliación que tenía, lo llevaban, o sea, le pasaban por alto su crimen o qué sé yo. Entonces es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Cuando hay acepción de personas, dice, por ejemplo, está aquel que solamente vive con el sueldo del día y llega otro que cometió un crimen, cometió un asesinato, pero este es hijo de un rico, este es hijo de la familia tal. Mira, hay que cubrirle porque debajo de la mesa, por decir vulgarmente, lo sobornaron. Y lo declaran, ¿verdad?, que inocente, pero aquel que solo tiene lo del día, le caen con todo. Así es. Y por eso es que esto ha traído, ¿verdad?, tanta dolor, tanta angustia, porque el hombre hace eso. El hombre es miserable. El hombre es fácil de ser sobornado. Por eso el Señor le dio la orden a sus sacerdotes,
le dio la orden a sus sacerdotes, a los que iban a ministrar, a los que el Señor llamaba, le decía que no se dejaran sobornar, que no permitieran el soborno, porque el soborno te va a cegar. El soborno te hace hacerle justicia al que es culpable. Así es. Entonces es Así importante es. esto delante de Así Dios, porque un día vamos a estar delante de Dios. Así es. A veces nos toca, situaciones que vamos a enfrentar. Hay que nosotros siempre estar apegados a la verdad y a la justicia. Hay situaciones que se dan en cortes, situaciones que se dan, problemas en el hogar, en una congregación, en un trabajo. Siempre hay que, ¿verdad? Es un principio, ¿verdad? A veces le dice, ¿usted de qué lado está? ¿Usted cómo mira esto? ¿Usted qué decisión va a tomar? ¿De qué lado se pone? Entonces hay un principio para esto. Yo me voy a poner del lado de la verdad y la justicia. Así es. No Sí. voy a decirme por él o por ella, no. Me pongo al lado de la verdad y la justicia. Si yo tengo que reconocer lo que hice y salgo desfavorecido, no importa. Pero aquí va a prevalecer la justicia y la verdad. Cada quien. Entonces, eso es hablando humanamente, pero delante de Dios, ¿verdad? Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así Entonces es. no le está echando en cara al hombre su pecado. No le está diciendo, tú hiciste esto y esto y esto. No, el Señor, tal y como está, el Señor quiere auxiliarte, quiere ayudarte. No importa, no importa. Muchas veces dicen, hay tal vez ciertos grupos o ciertas sectas, ¿verdad? Que muchas veces piensan ellos que son, ¿verdad? El único grupo del cual Dios les habla. No vamos a mencionar nombres, pero hoy en la actualidad, en este tiempo, hay una secta tan grande que su líder lo acaban de condenar. Y todos, la mayoría, dicen que él es el único apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿a qué vamos? Que muchos piensan que ellos son los únicos y se cegan tanto que están fuera de las escrituras, están fuera de la palabra de Dios. Entonces, pero cuando vemos a Dios, vemos en su palabra, vemos el carácter de Dios, vemos que Dios, vuelvo y repito ese verso, no va a dar por inocente al culpable, ni por culpable al inocente, Así es. porque ese es el carácter de Dios. No hace acepción de nadie por su posición económica. Dios no es manipulado por nadie, por absolutamente nadie. Dios es soberano, Él hace como Él quiere, ¿verdad? Él es el que tiene todo el poder y Él hace justicia al que va a recibir justicia y al que va a recibir el castigo de igual manera. Entonces es importante, y te quiero leer otro verso más de la palabra del Señor que vemos acá, y dice lo que Romanos 2:10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. No hay acepción de personas. Amén. Amén. Entonces alguien dice, yo vengo de tal genealogía, de tal raza, y yo estoy... Nadie, absolutamente nadie. Todos fuimos creados por Dios. Así es. Y en Dios no hay ninguna acepción de persona. Entonces, si está pasando eso en tu hogar, Amén. si está pasando eso en tu donde tú te congregas, o está pasando eso en tu trabajo, porque eso está pasando en muchos lugares, entonces sabemos nosotros y entendemos que en Dios no va a pasar eso. Pero en esos lugares donde está pasando, la Biblia dice que se está cometiendo pecado, se está cometiendo injusticias, pero tarde o temprano el Señor te va a hacer justicia. Si alguien, ¿verdad?, piensa que se salió con la suya, Dios es justo. No importa, Amén. pueda que la otra persona tenga toda la razón, la Amén. otra persona no, pero Dios, ¿verdad?, a cada quien pagará conforme a sus obras. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Especialmente hoy en día, saliéndonos
un momento en el mundo secular, en los trabajos, a veces cuando uno no lo apoya al líder en alguna injusticia y uno que es creyente se para en la verdad y rechaza ser parte de esa injusticia, estás marginado ya, estás completamente marginado ya. Pero en su tiempo Dios te va a hacer justicia a ti, porque no fuiste amigo de la maldad y de la injusticia. Ahora, también vemos lo mismo, que cuando uno no apoya una injusticia, o muchas veces lamentablemente podemos decir una excepción de personas, Dios mío, uno es marginado también, o está en contra del ministerio. Pero ¿a quién vas a dar cuenta? A Dios. ¿Quién te va a justificar en el día postrero? ¿El hombre o Dios? Delante de Dios vamos a estar todos un día y vamos a responder por todas nuestras obras. Vamos a responder por todo lo bueno y por todo lo malo que hicimos. Quiera Dios que nos conceda que antes que pasemos al otro lado, habernos arrepentido de las injusticias, de la excepción de personas, de los cohechos que hicimos. Porque no podemos darnos de inocentes cuando Dios nos halla culpables. Delante de Dios todo saldrá a la luz, porque Él es justo, porque en Él habita la justicia divina. Por eso es que el Señor Jesús vino en forma de ser humano y absorbió todo el pecado del mundo sobre Él. De tal manera que la misma naturaleza se sintió ese día que fue crucificado. A las 9 de la mañana se oscureció todo el mundo entero. Porque Dios había juzgado el pecado de la humanidad en Él. Había depositado toda su ira sobre el pecado en Él. ¿Y cómo nos vamos a atrever nosotros, siendo seres humanos, a hacer acepción de personas, de a veces denigrar al vecino, de denigrar a los que están con nosotros en la congregación, levantar falsos? Dios tenga misericordia de nosotros, porque a veces dentro de donde debe haber una santidad, empezamos a denigrar, empezamos a levantar falsos en contra de hermanos, de hermanas. Y eso también se llama hacer excepción de personas, porque nosotros queremos ir a donde nos favorecen. Y eso es un pecado grande delante de Dios. Por favor, Amén. hermano. Y vamos cerrando este tema, ¿verdad? Este pensamiento de la palabra de Dios. Y quiero leerte estos versos de la palabra, ¿verdad? Es para, en este caso es dirigido a una cierta congregación, ¿verdad? Aquí Santiago habla sobre esto, pero también esto puede estar dirigido a un hogar, puede ser dirigido a un lugar donde tú trabajas o en un lugar donde tú quieras que tú estés. Mira lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que muchas veces el hombre hace. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra de Dios. Entonces, esto se le puede llamar el pecado de parcialidad. Aleluya. Este es el pecado de parcialidad. ¿Y cuál es? Vamos a leer unos versos. Santiago capítulo 2. Amén. Y dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Aleluya. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate ahí de pie y siéntate junto a mi estrado.
¿No habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis Aleluya. venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Aleluya. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. Gracias, Señor. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Versículo 9 dice, Aleluya. pero si mostráis favoritismo cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Amén. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todo. Amén. Aleluya. Entonces, vemos aquí que esto aconteció hace mucho tiempo, ¿verdad? A veces impresiona, ¿no? Impresiona, a veces causa impresión cuando en una congregación entra alguien con ropa costosa, entra con, qué sé yo, mucho oro encima, viene hasta con guardaespaldas y le dan una atención muy especial. Y entró aquel pobre hermano que viene con el hambre de Dios, que viene con el anhelo de la presencia de Dios. Y le dice, hermano, Amén. aléjate de aquí, aléjate. Aquí tenemos una persona especial y esta persona pues debemos de atenderla bien. Por decir algo, estoy parafraseando. A esta la debemos de atender bien porque esta persona sí, ¿verdad? Tiene peso. Pero tú hazte para allá. Eso ha pasado. Eso ha pasado en muchos lugares. Y muchos corazones están heridos, ¿verdad? Hay muchos que han sido ofendidos por eso, porque el hombre ha caído en ese favoritismo. ¿Por qué? Porque muchas veces se dejan llevar por las apariencias y por la posición económica, porque muchos dicen, pues aquí va a haber una gran ofrenda, Amén. una gran Amén. aportación. Aleluya, así es. Y hermano. de hecho a veces hay no todas, aclaro, pero hay bastantes, digamos, con edificios, grandes construcciones que fueron financiados por personas de esa manera, que probablemente aportaron gran dinero, pero esas personas ni siquiera aman al Señor. Esas personas solamente tienen ese, por decir, ese privilegio que el hombre les dio. Entonces hay pecado de lo que dice aquí, estamos Amén. viendo, Así es. el pecado de parcialidad. Aleluya. Y ahí es donde Dios va a actuar. Ahí es donde Dios le va a hacer justicia al pobre. Ahí es donde Dios, siempre el Señor le dijo a su pueblo y les dijo él, acuérdense de esto. El Señor, estoy parafraseando, pero les dijo a su pueblo, les dijo, acuérdense de hacerle justicia al pobre. Acuérdense de hacerle Amén. justicia al huérfano, Aleluya. a la viuda y al extranjero. Así es. Porque ustedes fueron extranjeros un tiempo, Amén. ¿verdad? A la viuda, al huérfano. Pero ¿qué pasó? No lo hacían. Entonces cometían pecado. Lo poco que tenía la viuda se lo quitaban. Hoy en día hay ministerios que a veces la mujer se quedó viuda y a veces le dice, siembre, siembre, y usted siembra, el Señor, y le despojan de lo poco que tienen. Eso lo van a pagar delante de Dios. Así es, hermano. Así Entonces han convertido esto en un negocio. Entonces aquí vemos de que debemos de ser, ¿verdad? Como el Señor dice aquí, hay que ser parejos, ¿verdad? Si le tienes que decir algo a alguien que probablemente es el que aporta más, tenemos que hacerlo, se lo tiene que decir. ¿Por qué? Porque es el deber, es lo que dice la palabra de Dios. Así es. Pero ¿qué pasa? Se le pasa por alto esto, esto y esto. Pero aquel otro que no aporta mucho le caen con todo. Así Ese es. es un gran pecado que un día, si no nos arrepentimos, vamos a pagar la consecuencia. Mi hermano Jorge, terminamos. Aleluya. Es cierto, y ojalá que esta palabra haya caído en buena tierra, ¿no? Hay siervos de Dios que tal vez se han molestado por esto que acabamos de decir, pero pues es la verdad bíblica. Hemos usado escrituras para decir, pero a ti que tienes el corazón contrito y humillado, para ti también es este mensaje, que Dios te colme de paz, amor y entendimiento espiritual.
Vamos a, hermanos, si usted permite, vamos a orar por Amén. la Sí, ora. gente, hermano. Amén. Allí para Gloria a terminar Dios. Amén. esta bendición de haber compartido la palabra con ustedes. Padre Santo, a Señor. todo aquel y aquella que nos ha oído, que nos ha favorecido con su atención, En el Señor, nombre de Jesús. y que tal Padre. vez han sido víctimas de esta situación de pasar por ser marginados, Señor, de una u otra forma. Te Sí, pedimos, Señor. Señor, unánimes, yo, mi hermano y el En hermano el nombre que de nos ayude. En el Jesús. nombre de Jesús, Sí, Señor, Señor. que restaures lo que pasó, que les restaures la vida, Señor, que les hagas sentir, Sí, Dios Señor. mío, tu amor, tu paternidad, Dios mío, En que el tú no nombre de haces Jesús. excepción de personas, Señor. Te pedimos y te rogamos esto en el nombre de Jesús, Sí, Señor. Padre, en el nombre Que de congregaciones que hacen esto, Señor, que tu Espíritu los redarguya de pecado, Señor, Jesús. Sí, para que Padre, no en el vengan nombre a de juicio, Jesús. Dios mío, porque tú eres justo, bueno y santo. Sí, Señor, Y en como el dice nombre la de Escritura, Jesús. Señor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el nombre de Señor, Jesús, Padre. Dios mío, ten misericordia. En el nombre de Jesús, hermano. Gracias, varón. Amén. Usted despida, Gloria a de Dios. todos, Dios me lo hermano. bendiga a todos los que han ¿verdad? Tomado su tiempo para escuchar este consejo de la palabra de Dios. Siempre nuestro propósito es edificar, nuestro propósito es advertir, nuestro propósito es de que muchos vengan a los pies de Cristo, aquel que estaba afectado, que está dañado, que está ignorado. Déjame decirte que Dios tiene cuidado de ti. Y el propósito es que muchos vengamos Amén. al arrepentimiento, a la Así es. reconciliación con Dios. Así es. Que Dios bendiga a todos, ¿verdad? Donde quiera que se encuentren, Bendito. donde quiera que Amén. estén, los bendecimos en el Bendito. nombre de En Jesús. el nombre de Y Jesús. que ahí también aparece el número de teléfono, puedes llamar si Amén. necesitas oración, alguna petición. Amén. Estamos a la orden y ahí estamos ubicados en la ciudad de Pande, en el 3166, en Pande Boulevard, en el Suite 120. ¿Quieres acompañarnos? Amén. Aquí recibimos la palabra también. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la palabra de Dios haga la obra en tu vida a través de su Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos. Gracias. Amén. Aleluya.